Buenos días, feliz Pascua para todos. Hoy es viernes 9 de abril de 2021, viernes de la octava de Pascua. Soy el padre John de Arza, del Monasterio del Verbo Encarnado en San Rafael. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar». Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó «Es el Señor», se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Díceles Jesús: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta es ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, lo primero que nos llama la atención es cómo San Juan, luego de haber finalizado el capítulo 20 de su Evangelio, con las palabras: «Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre», han sido escritas todas esas cosas que escribió. Y seguidamente ahora se añada un nuevo capítulo, que es como un gran epílogo de toda la revelación. Sabemos que el Evangelio de San Juan es el último de los evangelios que se escribió, y el último libro de la Sagrada Escritura que se escribió, el más tardío, escribió San Juan, de manera que cierra toda la revelación, y este es el último capítulo. Es decir, Juan ya había concluido su Evangelio, y ahora es como si volviera al comienzo, o como si escribiera algo que está fuera de la historia, algo metahistórico, es decir, como dándonos un panorama o una visión escatológica, una visión de lo que será nuestra vida al final de los tiempos, nuestra vida en el cielo, ¿no? La vida eterna, la vida que está fuera de esta historia. Y así entonces escribe, hace como una descripción de lo que será esta vida. Y por eso hay diferentes cosas, elementos que nos muestran esto, ¿no? Es diferente la pesca milagrosa del Evangelio de hoy de aquella primera, cuando Jesús llama a sus discípulos, que sí es histórica, y los llama a ser pescadores de hombres. Acá los llama a que traigan los peces que ya han pescado, es decir, aquellos que se salvarían, ¿no? Se manifestó nuestro Señor a orillas del mar de Galilea, es el lago de Tiberíades, el mar de Galilea, el mismo lugar donde había hecho la primera pesca milagrosa. Y se trata aquí de una aparición, de un encuentro anunciado por nuestro Señor. A diferencia de los otros encuentros, Jesús no dijo: voy a encontrarme con vosotros en el cenáculo, por ejemplo, ¿no? O en el camino de Emaús. No, esas eran apariciones imprevistas, ¿no? para los discípulos. Pero esta estaba preparada
y había sido anunciada de antemano, ya desde la primera aparición cuando se le aparece nuestro Señor a María Magdalena. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Dios y a vuestro Dios, y dice, y que vayan a Galilea, ¿no? Que allí los precederá. Por lo tanto, es algo especial esta aparición. Se trata de una pesca nueva, donde Jesús ahora va a manifestarse de una manera más escatológica, por así decir, ¿no? Ya no quiere demostrar tanto la verdad de su resurrección, como en las otras apariciones, que les hace palpar y come con ellos para que vean que no es un fantasma, ¿no? Sino que aquí les quiere dar una última enseñanza, ¿no? Más como escatológica. De alguna manera es lo que estamos diciendo, que se vive, están viviendo con él anticipadamente lo que será la vida del cielo, ¿no? Y hay diferencias, digo, con la primera pesca, porque aquí, por ejemplo, Jesús dice un determinado lugar hacia el cual deben tirar las redes, a la derecha, dicen, ¿no? Y la derecha, sabemos que son, a la derecha de Cristo estarán, ¿no?, los que se salven. Bueno, entonces está hablando de los últimos tiempos, ¿no? De la vida eterna, a la derecha. Aquí, a diferencia de la primera pesca, no se rompen las redes, dice, nota el evangelista San Juan, aún siendo tantos los peces y eran grandes, no se rompió la red. Es una sola red y que no se rompe. La otra se rompía porque todavía no había sido consumada la salvación de esos peces, sino que en esas redes se produjeron roturas, se produjeron divisiones, que son las herejías, los cismas lamentables dentro de la Iglesia, ¿no? Que se produjeron en la Iglesia, en la historia de la Iglesia. Aquí no, aquí ya llegamos al final. Esa red no se rompe. También, a diferencia de la primera pesca, se pone un número determinado, aquí 153 pone San Juan, no significa que sean exactamente 153 los que se salvan, sino que es un número simbólico, pero lo importante es que es un número determinado, o sea, un número que Dios tiene determinado desde toda la eternidad, un número exacto de los que se van a salvar, ¿no? A diferencia de la primera, que era un número indeterminado, no se sabía todavía quiénes efectivamente se habrían de salvar, ¿no? Aquí también, a diferencia del anterior, las redes salen a tierra, ¿no? Llegan a tierra, arrastradas por la barca, que es la Iglesia. Barca que no estaba lejos, dice apenas 200 codos, más o menos 100 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia ya siempre está cercana al cielo, ¿no? La vida de la Iglesia es un anticipo del cielo, ¿no? Y Cristo no entra en la barca con ellos como en la primera pesca, que le dice boga mar adentro a San Pedro, sino que aquí Jesús espera en la orilla, es decir, Jesús está ya en la vida eterna, aguardando la venida de sus discípulos, ¿no? Y apenas llegan, ya había preparadas unas brasas, ¿no? Es decir, es Jesús el que va a dar de comer, el que invita a su banquete, que es el banquete celestial, ¿no? Ya tiene preparadas las brasas, según Santo Tomás de Aquino, esas brasas son la caridad de Cristo, ¿no? Los peces, la fe, los panes, la enseñanza que les da y también su propio cuerpo, son nuevos, es decir, son creados para ese momento, ¿no? Milagrosamente por nuestro Señor, a diferencia de los peces y los panes multiplicados en aquella multiplicación donde Jesús pedía que le trajesen lo que tenían ellos, ¿no? Aquí estos peces y estos panes son nuevos, ¿no? Se dice también que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, Señor, ¿eres tú? Porque sabían perfectamente que era Él. Y esto también nos habla de la vida eterna, donde Jesús les dice, aquel día no me haréis más preguntas, ¿no? Porque tienen la certeza de la visión, el estar con Cristo, ¿no? Y es muy hermoso el himno que se canta en las vísperas del domingo de resurrección, Ad Cenam Agni,
¿no?, a la cena del Cordero prevista, preparada, revestidos de vestiduras blancas, ¿no?, de las vestiduras blancas, que son las vestiduras que visten los que viven en la Jerusalén celestial, ¿no?, los que han lavado, han sido lavados con la sangre del Cordero, ¿no? Después de atravesar el Mar Rojo, es decir, de atravesar los mares de este mundo y ser salvados de los peligros y ser salvados del malvado de este mundo, así como el pueblo de Israel fue salvado de los egipcios, cantemos a Cristo como a príncipe, ¿no?, un himno como a príncipe, cuyo cuerpo santísimo en el ara de la cruz fue quemado, o si fue cocinado en el ara de la cruz, fue cocinado en el fuego de la caridad, justamente de esas brasas que están ahí simbolizando ese fuego. Y dice también que para beber de su sangre rosada, que el rosado es el color de la resurrección, ¿no?, propiamente. Es una sangre rosada, o sea, más como una sangre que ya pasó por la muerte y ahora resucitada, ¿no? Así como las llagas de Cristo, que son llagas gloriosas, llagas luminosas, ¿no?, como perlas, como rubíes. Y dice el himno entonces, a beber de esa sangre rosada, vivamos de Dios, o sea, vivamos de la sangre de Cristo, que es el Hijo de Dios, ¿no? Y también más adelante habla de que su carne es ofrecida como ázimo de sinceridad. Y voy a cantar solamente las dos primeras estrofas que dicen lo que acabo de traducir. Acena mani providi, stolis salutis candidi, postram situm maris rubri, Christo canamus principi. Cuius corpus sanctissimum in ara crucis torridum sedet cruorem roseum gustando Deo vivimus. Nosotros también tenemos que vivir vivimos este sagrado banquete no solamente en este tiempo pascual de manera particular, sino en cada misa, ¿no?, en cada Santa Misa donde Cristo es nuestra Pascua. Tenemos que vivirla del mismo modo que la vivieron los discípulos, con esa fe capaz de penetrar de lejos en la verdad y de contemplar desde lejos al amado, como lo hizo Juan al decir es el Señor, ante el primer signo, ante una manifestación, ¿no?, de la pesca milagrosa. Inmediatamente él se da cuenta, el primero, que se trata de Cristo. Así también cuando recibamos la Eucaristía, es el Señor, ¿no?, el Hijo de Dios vivo, mi Salvador, mi Redentor. Y también que lo podamos recibir con la misma devoción y el afecto que llevó a Pedro, primero a revestirse, porque estaba desnudo, es decir, estaba con las ropas de faena, de trabajo, y se revistió, y con el ímpetu y con ese apresuramiento, porque el amor tiene prisas, ¿no?, por llegar a los pies de nuestro Señor, nadando, ¿sí?, atravesando los mares de este mundo, los peligros de este mundo, seguros de que llegaremos con la ayuda del Señor a la costa, ¿no? Y también nosotros nos pongamos a los pies del Señor, como Pedro, y que así, unidos a Cristo, podamos llegar felizmente a la ribera celestial, ¿no?, aquella costa donde nos sentaremos, donde comeremos con Cristo, que nos tendrá preparado un suculento banquete, ¿no?, y sobre todo para que nos saciemos de su divina y amorosa presencia.